Continuamos con electricidad, con la parte de electrostática. Nosotros vimos que podemos acumular cargas, por ejemplo, si frotamos el globo sobre pelo, se genera una acumulación de cargas tanto en el globo como en el pelo. Esa sería una forma, no es la única forma, de acumular cargas. Esas cargas nosotros vimos que las podemos transferir. Nosotros ahora lo que vamos a trabajar es transferirlas a una placa de metal plana. Esto sería en perspectiva una placa bien fina de metal, que si la vemos de costado, ¿sí? Vamos a tener una placa bien fina y vamos a colocar otra placa más enfrentada a la primera. Esto es como si tuviésemos dos hojas de papel, pero como si fueran metálicas. Si esto es la placa, ¿sí? Esta sería una de las placas, la vamos a ver de costado, y vamos a enfrentar otra placa. Vamos a tener dos placas, ¿sí? La mano molesta, que no se van a tocar, van a estar una cerca de la otra, van a ser planas, no curvas como está la hoja. Dos placas planas, paralelas, enfrentadas, metálicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas placas? Vamos a conectar un cable a cada una de las placas. Esta entonces es una placa metálica. Y vamos a colocar cargas en esas placas. Vamos a colocar cargas negativas. Por cada carga negativa, por cada electrón, por decirlo de alguna forma, que coloquemos en una de las placas, vamos a colocar en la otra placa un protón o una carga positiva. Tenemos entonces, colocamos una carga negativa en una de las placas y una carga positiva en la otra placa. Vamos a seguir agregando, vamos a poner... Acá lo que estamos mostrando es que va a haber la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. No nos importa, son 1, 2, 3, ya quedó claro que la cantidad de cargas, estamos siempre hablando de millones de cargas, ¿no? Que lo expresamos en términos de los Coulomb, la cantidad de cargas que ponemos es gigantesca. Y lo que vamos a tener es entonces dos placas paralelas, dos placas planas paralelas con cargas. Una de las formas más sencillas de lograr esto es conectar esas placas que inicialmente estarán descargadas. Tenemos dos placas metálicas de caras planas y paralelas que tienen dos cables, y a esos cables una de las formas que podemos utilizar para conectarlo, para cargarla, para llenarla de cargas, es conectarlo a una pila. ¿Sí? Si tenemos la pila con la parte positiva, la pila tiene en su interior un montón de cargas positivas y un montón de cargas negativas. A través de una reacción química genera cargas positivas y cargas negativas. Si conectamos la pila con un cable al capacitor, estas cargas negativas van a viajar, ¿sí? Se va a colocar una carga negativa. ¿Por qué? Porque hay exceso de cargas negativas en la pila. Entonces esta pila va a la placa. Cuando la pila va a la placa, cuando la carga de la pila va a la placa, cuando la carga negativa va a la placa, se siente atraída la carga positiva por la carga negativa. Además, hay exceso de cargas positivas de este lado de la pila
así que la carga va hacia la placa. Cuando quiere ir la segunda carga negativa, le cuesta un poco más, la pila tiene que entregar más energía, tiene que hacer más fuerza, y ya vimos que cuando uno hace fuerza a lo largo de una distancia, ¿sí?, el electrón está acá en la pila. Esta es la pila con la parte negativa. Y acá está la placa. La pila se tiene que ocupar de ejercer una fuerza sobre el electrón. Sobre el electrón tiene que ejercer una fuerza y tiene que llevar al electrón desde la pila hasta la placa. Lo tiene que transportar toda esta distancia. Nosotros habíamos visto que si empujamos con cierta fuerza una cierta distancia, aparece un trabajo. Y el trabajo, que no era lo mismo que la energía, iba de la mano con la energía. Trabajo y energía van de la mano. Entonces la pila, para poner ese electrón dentro de la placa, tiene que entregar energía. Tiene que hacer un trabajo, tiene que entregar energía a esa pila para poder poner ese electrón. Cuando quiere poner el segundo electrón, tiene que entregar más energía. ¿Por qué? Porque tiene que hacer más fuerza, porque cuando quiere poner el segundo electrón en la placa, ya hay un electrón. Cuando quiere agregar este electrón, el primer electrón no quiere otro electrón al lado. Este electrón que ya está en la placa ejerce una fuerza de repulsión al segundo electrón que viene. Cuando pongo el tercero, la pila tiene que entregar más energía todavía, y así sucesivamente hasta que va a llegar un punto en que la pila ya no tiene más energía como para agregar más electrones. Entonces, esto no va a ser infinito, no va la pila a poner toda la cantidad de electrones que quiera, sino que a medida que vaya entregando electrones, cada vez va a poder cargar menos electrones. Al principio, cuando no hay nada, fácilmente envía un montón de electrones al principio. ¿Por qué? Porque con muy poca energía logra que el electrón vaya hasta la placa, sobre todo cuando la placa está totalmente vacía. Si la placa está totalmente vacía, prácticamente no tiene que entregar energía a la pila y ya logra poner el primer electrón. Pero cuando quiere poner el segundo, el primero se opone. Entonces la pila tiene que entregar más energía. Cuando quiere poner el tercer electrón, los dos primeros se oponen mucho más. La pila tiene que entregar mucha más energía. A medida que va cargando la pila de electrones, ¿sí?, de electrones o cargas negativas, a medida que va cargando de cargas negativas la placa, cada vez este proceso es más lento, cada vez le cuesta más a la pila y llega a un punto en el cual se produce un equilibrio en el cual ya no puede poner más electrones dentro de la placa. Este es el principio de funcionamiento de un capacitor. Capacitor de caras planas paralelas. Cabe destacar que estas caras suelen estar extremadamente cercanas una de la otra para beneficio de la carga. Si yo pongo únicamente la placa y la quiero cargar de cargas negativas, tengo que entregar muchísima energía. Si cerca de la otra placa, de la primera, cerca de la placa negativa, tengo muchas cargas positivas, todas estas cargas positivas atraen a las cargas negativas y me cuesta menos cargar el capacitor. Cuanto más cerca estén las placas, más cerca van a estar las cargas positivas
de la carga negativa y más fácilmente voy a cargar el capacitor. No pueden estar en contacto las placas. ¿Por qué? Porque si están en contacto, estos electrones pasan a la otra placa y dan vuelta a la pila. Salen desde una parte de la pila, llegan hasta la placa, saltan a la otra placa si están en contacto y van a la otra parte de la pila, y este capacitor de placas planas paralelas no se carga. ¿Para qué se realiza esta carga? Nosotros ahora vamos a ver la parte teórica. Una de las cosas para las cuales se puede usar es, nosotros conectamos la pila, cargamos el capacitor, desconectamos la pila, ¿sí? Y el capacitor quedó cargado. Al estar cargado, yo puedo utilizar esas cargas negativas y esas cargas positivas, esos electrones y esos protones, puedo utilizar esas cargas para alimentar algún aparato que necesite cargas. No es lo mismo que una pila, porque la pila genera, por un proceso que puede ser, normalmente es un proceso químico, la batería, por ejemplo, del auto, genera por un proceso químico de descomposición de algunos metales, genera esas cargas positivas y esas cargas negativas. El capacitor no genera cargas. El capacitor es simplemente dos placas planas paralelas en las cuales otro dispositivo, en este caso puede ser una pila o una batería, pone las cargas, esas cargas quedan almacenadas en el capacitor y esas cargas se pueden utilizar posteriormente para ser utilizadas. Tenemos ahora un dispositivo. Este dispositivo está conectado a la corriente eléctrica. Este dispositivo tiene la particularidad de entregarnos cargas, que es lo que queríamos ver. Esto que tenemos acá, el cual ahora vamos a mostrarlo como es en su interior, es un capacitor de caras planas paralelas. En su interior lo que tiene este capacitor son dos láminas metálicas. Este rollo que está acá, es el capacitor que está encapsulado y cerrado, protegido. Este capacitor en su interior tiene este rollito. Este rollito que vemos que en la parte de atrás tiene dos cablecitos, ¿sí? Que son los cablecitos que tiene el capacitor. Esos cables van al rollo. Este rollo es simplemente un rollo muy, pero muy largo de lo que vamos a mostrar que son. Una placa metálica bien fina. Esto es una placa de metal. Una placa de metal bien fina. Un papel que separa a la primera placa de metal de la segunda placa de metal. Y otro papel que vuelve a separar las placas porque están enrolladas. Esto entonces son simplemente dos placas paralelas y planas que están enrolladas para que todo esto ocupe menos espacio. Simplemente entonces tenemos dos placas planas paralelas separadas por una muy pequeña distancia, porque esto al enrollarlo, ¿sí?, quedan separadas una muy pequeña distancia. Esto es todo un rollito de esas
placas paralelas enrolladas, en la cual podemos almacenar electrones. ¿Sí? Este es el rollo. Entonces, tenemos el capacitor y tenemos el dispositivo que nos entrega en el borne rojo protones y en el borne azul electrones. Lo que vamos a ver es que si tenemos una lamparita y a la lamparita la conectamos al dispositivo, vamos a tratar de que esto se vea lo más cerca posible. Si a la lamparita la conectamos al dispositivo, tomamos la entrega de electrones y la conectamos a un extremo del dispositivo y tomamos los protones y los conectamos al otro extremo del dispositivo, circulan los electrones. Los electrones salen del dispositivo, viajan por el cable, entran a la lamparita y se van a donde están los protones, ¿correcto? Y esto genera que los electrones circulen por la lamparita, los electrones se chocan entre sí, los electrones generan un aumento de la temperatura, el alambre que tiene la lamparita se calienta, ¿sí? Aumenta su temperatura y se pone incandescente. Cuando retiramos, ¿sí? Ya no se puede producir la circulación de estas cargas, de estos electrones y protones, la lamparita disminuye su temperatura, los electrones ya no están chocando, ya no hay circulación de electrones, la lamparita no se enciende. Ahora lo que vamos a conectar es el capacitor al dispositivo. El capacitor no tiene nada en su interior, solo las placas metálicas. Las placas metálicas que están vacías, no tienen carga, no tienen absolutamente nada en su interior. Vamos a colocar entonces en una de las placas los electrones y en la otra de las placas los protones. En este momento, el dispositivo entrega energía, ¿sí? Empuja los electrones con fuerza, los va empujando para colocarlos dentro del capacitor, dentro de las placas, para cargar las placas. Demora poco esto, porque tiene bastante energía la lamparita, el dispositivo, y bastante rápidamente carga al capacitor. Dijimos, no es infinita esta carga, hay cierta cantidad de cargas almacenados dentro del capacitor. ¿Cómo podemos ver esas cargas almacenadas dentro del capacitor? Bueno, tomamos la lamparita, ¿sí? Y vamos a poner en contacto los cables de la lamparita con el capacitor que está cargado. Cuando pongamos en contacto, todos esos electrones, todas esas cargas que estaban dentro del capacitor, viajaron a través de la lamparita, ¿sí? El capacitor tenía las cargas eléctricas positivas y negativas y pasaron a través de la lamparita. Esto con un capacitor apenas, ¿sí? Fue muy rápido. ¿Por qué? Porque en un capacitor entran pocas cantidades de carga. Vamos a hacerlo una vez más. Conectamos el dispositivo que entrega las cargas, lo conectamos al capacitor. En este momento, al capacitor le están viajando las cargas, ¿sí? A través de los cables. El dispositivo le entrega las cargas al capacitor. El capacitor quedó cargado. Y nuevamente ponemos en contacto el capacitor que está lleno de cargas
con los cables, ¿sí? Tocamos un cable de la lamparita con el capacitor y cuando ponemos en contacto el otro cable de la lamparita, todas las cargas pasan a la lamparita. Si ponemos más capacitores, acá en vez de tener un solo capacitor, tenemos varios capacitores todos juntos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con más cantidad de capacitores. Vamos a colocar del dispositivo, acá están todos los electrones, los conectamos al capacitor. Acá están todos los protones o cargas positivas, los conectamos también al capacitor. Ahora se están cargando todos los capacitores, porque están todos los capacitores conectados juntos. Esto va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque tiene que poner muchas más cargas, porque son muchos más capacitores. Sacamos, ¿sí? Demora más, pero no es eterno esto. Y nuevamente lo que vamos a hacer es, tenemos los capacitores cargados. ¿Cómo podemos ver que están cargados? Los vamos a conectar a la lamparita. ¿Sí? Vamos a tratar de que se vea cuando prende la lamparita. Toco uno de los cables, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no pueden circular. Cuando toco con el otro cable, ¿sí? Se encendió y duró mucho más encendida, porque son muchos más los electrones y protones, las cargas que hay dentro del capacitor. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a cargar entonces, vamos a colocar en el capacitor las cargas negativas y en el capacitor las cargas positivas. El dispositivo en este momento está cargando los capacitores. De nuevo, los capacitores no son baterías, lo único que hacen es almacenar las cargas, no pueden generar las cargas como una pila o una batería. Retiramos entonces el dispositivo, retiramos la otra parte del dispositivo, tenemos el capacitor cargado y nuevamente, mientras que tocamos uno solo de los cables, ¿sí? Esto vamos a ponerlo así. Mientras que tocamos uno solo de los cables, no pasa nada porque no logran circular los electrones. Cuando tocamos los dos cables, ahí sí logran circular los electrones. ¿Sí? Se van todos los electrones que estaban en los capacitores y pasan a través de la lamparita. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Nosotros tenemos el generador. El generador, en este caso, era un dispositivo que estaba enchufado a la corriente eléctrica. Puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser cualquier generador de cargas negativas y positivas. Cuando nosotros enchufamos con el cable el generador a la lamparita, estos electrones que están en la lamparita, estas cargas negativas que están en la lamparita, viajan por el cable, entran en la lamparita, pasan por el filamento de la lamparita, salen de la lamparita y van a donde están todos los protones. ¿Por qué? Porque se sienten atraídos. Los electrones, acá hay un montón de electrones. Esto es lo que hace la pila o la batería o el generador. Tiene un montón de electrones. Los electrones no quieren estar todos juntos, se quieren separar. Entre los electrones hay fuerza de repulsión. Son muchos electrones, los electrones quieren irse. Y acá hay muchos protones. Acá hay una barrera que los divide. Todos estos electrones, si pongo el cable, mientras que no está el cable, cuando yo no pongo el cable, los electrones, como acá hay una barrera, no pueden ir a ningún lado, no pueden ir para donde están los protones dentro de la pila o dentro de la batería o dentro del generador, porque hay una barrera que les impide, ¿sí? No sé si se llega a ver la barrera,
hay una barrera. Acá hay una barrera que les impide a estos electrones ir a los protones. Cuando pongo el cable es de metal, el metal le permite a los electrones viajar, esos electrones viajan por el cable, están todos acá apretados, se quieren separar, viajan por el cable, viajan por la lamparita, que la lamparita también tiene metal adentro, es un filamento, un hilito, un alambrecito muy finito de metal, viajan por la lamparita, vuelven a viajar por el cable y van acá a donde están todos los protones. Los electrones se sienten atraídos por los protones, viajan entonces por el cable, viajan a través de la lamparita y van hasta donde están los protones. Cuando pasan por la lamparita, el alambre de la lamparita es un alambre muy, pero muy finito. Todos los electrones que pasan por el alambre ese, que es muy finito, se chocan entre sí y se chocan también con los electrones del alambre de la lamparita. Al chocarse generan un aumento de temperatura, es algo que se conoce como efecto Joule, ¿sí? Se genera un aumento de temperatura por la circulación de los electrones. Este aumento de temperatura hace que ese alambre se ponga primero, dependiendo obviamente de cuántos electrones pasan, se pondrá primero naranja, rojo, cada vez más amarillo incandescente, hasta que se pone prácticamente blanco y ilumina. Cuanto más electrones pasan, más choques hay, más aumento de temperatura hay, más se nota este efecto Joule, y la lamparita más incandescente está. Esto pasa cuando ponemos el generador a la lamparita. Los electrones van desde donde están todos los electrones acumulados, pasan por a través de la lamparita y van hasta donde están los protones que atraen a los electrones. Cuando tenemos de nuevo el generador, ¿sí?, con muchos protones acumulados y muchos electrones acumulados, y lo conectamos al capacitor, ponemos el cable hasta el capacitor y el cable del otro lado hasta el capacitor. Ahora no circulan, no dan toda la vuelta los electrones, y estos electrones no vienen hasta acá. ¿Por qué? Porque acá está cortado. No están unidas las dos placas, ¿sí? Las placas están separadas. En la realidad, en el capacitor, están separadas por el papel que vimos. Lo importante es que no se tocan. Entre las dos placas, vamos a poner esto, que sería el papel. Hay capacitores que tienen papel separando las placas. Hay capacitores que tienen un líquido que no es conductor, obviamente no es agua, ¿sí?, separando las placas. Lo importante es que las placas no se tocan entre sí. Entonces los electrones no pueden dar toda la vuelta porque no pueden saltar. Los electrones llegan hasta acá. ¿Por qué vienen a la placa? Porque estos electrones están todos apretujados, hay una fuerza de repulsión, entonces los electrones viajan por el cable a donde tienen más espacio, a la placa. Y lo mismo hacen los protones. Acá hay muchos protones acumulados y además se sienten también atraídos por los electrones, pero no saltan al otro lado porque está el papel, en este caso el papel podría estar separado por otra cosa, que no los deja saltar. ¿Qué pasa entonces? Se carga el capacitor, se carga con estas cargas precisamente, con las cargas negativas de un lado, a donde estaba conectado el generador, donde tiene la parte que genera las cargas negativas, se carga con cargas negativas. A donde está conectada la carga positiva, se carga con cargas positivas. Queda entonces el capacitor cargado. Acá tenemos una circulación, una corriente constante, una corriente continua, ¿sí? Una corriente continua todo el tiempo.
hasta que desconectemos. Acá, cuando cargamos el capacitor, no. Nosotros conectamos el capacitor, primero viajan un montón de electrones, primero tenemos una muy grande corriente de electrones, es como si fuera un río con muchísima agua, muchísimo caudal, y de repente empieza a haber cada vez menos caudal hasta que el río se seca, desaparece, no hay más circulación. Circulan los electrones, muchos, primero, después cada vez menos. Primero irán, vamos a decir números que no son reales, ¿no? Pero primero van 10 electrones por segundo. Pasa un segundo y viajan 7 electrones por segundo. Pasa otro segundo más y viajan nada más que 2 electrones por segundo. Pasa un segundo más y ya no vienen más electrones. ¿Por qué? Porque el generador ya no tiene energía suficiente como para mandar otro electrón. Ya no puede empujar más porque hay demasiados electrones. Ya se llenaron las placas. En la placa, esto recordemos que es una placa. Tenemos una placa. Si pongo un electrón, el electrón está contento, se pone por acá. Pongo un segundo electrón, se pone lo más alejado del primero, porque no quiere estar cerca del otro electrón. Pongo 2 electrones más y de nuevo, se ponen lo más alejado posible. Pongo 2 electrones más, se ponen alejados, vamos a poner... Llega un momento en que la placa está llena de electrones y si quiero poner otro electrón más, tengo que entregar muchísima energía. Y si el generador ya no tiene, ¿sí? El generador tiene cierta cantidad de energía, puede entregar cierta cantidad de energía. Por más que lo tengamos enchufado, no tiene una fuerza inmensa. Tiene una cierta cantidad de energía que puede entregar. Puede hacer cierta cantidad de fuerza para empujar a esos electrones. Cuando ya no tiene más energía, ¿sí? Cuando ya no puede hacer más trabajo, ya no pueden empujar más esos electrones a esa distancia, ya no se carga más el capacitor, ya quedó cargado con esa energía que tiene este generador, esta pila, esta batería o este generador. Yo ahora desenchufo el capacitor y me queda el capacitor cargado, porque quedaron todos esos electrones que metimos con mucha energía, los empujamos y quedaron adentro del capacitor. El capacitor entonces quedó con cargas en su interior. ¿Cómo lo vimos? Y bueno, tomamos la lamparita, y la conectamos con los cables. Primero conectamos uno. Cuando conectamos un cable, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque estos electrones no pueden ir a ningún lado. Porque acá, esto es un cable nada más, no tienen lugar en donde estar. ¿Cuándo realmente se produce el efecto que vimos? Cuando conectamos el otro cable. En el momento que conectamos el otro cable, estos electrones se sienten atraídos por los protones, viajan por el cable, viajan a través de la lamparita, encienden la lamparita por el efecto Joule aumenta la temperatura, van hacia donde están los protones y cada electrón neutralizará a cada protón, ¿no? Recordemos, en el universo las cosas en general están neutras. Acá este electrón se va a ir de acá, va a venir acá, esto queda neutro. Este electrón da toda la vuelta, viene para acá, esto queda neutro. Este se va, queda neutro, este se va, queda neutro, este se va, queda neutro, bueno, dibujamos uno de más. Quedan las placas neutras. Las cargas no desaparecen. O están acumuladas en un lado o están acumuladas en otro, o se neutralizan entre sí. Cuando ya todos los electrones pasaron de un lado al otro, me quedaron las dos placas totalmente neutras, como cualquier elemento, ¿sí? Si nosotros tenemos un metal, ese metal
está neutro. Si lo cargamos, queda cargado. Es lo que hicimos. Esta placa estaba neutra, esto vuelve a su estado original. Neutro. ¿Sí? Queda neutro y después de nuevo lo podemos volver a cargar. ¿Cómo lo vimos? Porque se encendió la lamparita. Y lo que vimos fue, si tengo un capacitor, ¿sí? Tengo un capacitor, la cantidad de electrones que entran acá son estos 3 o 4. Esos 4 electrones entran y estos 4 protones o cargas positivas. Estas 4 cargas negativas entran y estas 4 cargas positivas entran en el capacitor. Y no entran más electrones. Si nosotros agregamos otro capacitor debajo del primero, debajo es una forma de decir, van a entrar también en este capacitor otras 4 cargas negativas y otras 4 cargas positivas. Cuando los enchufamos, el cable se lo pusimos a los 2 capacitores. Cada capacitor tenía su cable y fueron conectados al generador. Lo mismo del lado positivo. Tanto del lado positivo como del lado negativo colocamos el generador. Y de hecho pusimos más capacitores, ¿sí? Acá tendríamos el doble de cargas, ¿sí? Con un capacitor, por decir un número, podemos colocar 4 cargas. Cuando conecto el segundo capacitor, el generador puede seguir empujando cargas porque las puede poner en este segundo capacitor. Y si pongo un tercer capacitor, ¿sí? De nuevo, tengo espacio vacío. Acá no hay electrones empujándose entre sí. Entonces el generador, si lo conecto, de acá saco otro cable acá y de acá saco otro cable acá, el generador tiene más lugar todavía y puede poner más cargas, tanto positivas de un lado como negativas del otro. ¿Y cómo lo vimos esto? Cuando conectamos estos 3 capacitores, nosotros cargamos, en realidad eran 4, tendremos el cuádruple de lugar para poner electrones, entonces va a haber el cuádruple de cargas. Desenchufamos esto y esto es lo que enchufamos a la lamparita. Y la lamparita permanece prendida durante más tiempo. ¿Por qué? Porque son muchos más los electrones que pasan a través de la lamparita. Esto también, en vez de poner 3 capacitores, lo que podemos poner es un capacitor más grande. ¿Sí? Si yo... Vimos que es un rollo de papel, pero el rollo de papel tiene un largo. Es un rollo de papel, una placa, y atrás está la otra placa. Separadas, ¿sí? Las 2 placas, y en el medio hay un papel. Yo puedo tener capacitores de diferentes tamaños. Esto también es un capacitor. Obviamente, el papel que tiene adentro enrollado este capacitor es más grande que el de este. Supongamos que este es el capacitor chiquito. Este capacitor, que tiene más diámetro y más tamaño, tendrá un papel que, además de ser más grande, ¿sí?, va a ser más largo. Tiene 2 papeles enrollados, uno atrás del otro, con el papel separado. Tiene una placa metálica, el papel y otra placa metálica. Y tenemos capacitores más grandes todavía. Este es un capacitor, ¿sí?, que obviamente es más grande que este, y obviamente es más grande que este, ¿sí? Este capacitor tiene un papel mucho más grande. Este capacitor tendrá un papel de este tamaño y sigue, ¿sí?, mucho más largo, y atrás
¿sí? Un papel y una placa de metal, ¿no? Sigue mucho más largo. Siempre el sistema de los capacitores de caras planas paralelas es el mismo. Son dos placas metálicas separadas con o un papel o algún químico que las separa. Acá tenemos capacitores más chicos, ¿sí? Y estos capacitores existen en electrónica de muchísimos tamaños. Este es un capacitor muchísimo más chico. Este es el que estuvimos utilizando para la lamparita. Este capacitor es mucho más chico. Hay diferentes tamaños de capacitores para diferentes funciones según qué es o cuál sea el final que tenga ese capacitor, pero el sistema de funcionamiento es exactamente el mismo. Y algo que vamos a seguir estudiando es esto de asociar más de un capacitor, poner más de un capacitor juntos.